Amigas, amigos, muy buenas noches. Vamos a iniciar el debate público de hoy con estas imágenes. People that are causing the problem are professional agitators, they're insurrectionists, they're bad people, they should be in jail. Thank you. La persecución contra los migrantes en las calles de Los Ángeles que hemos estado observando desde el pasado viernes 6 de junio hasta la fecha. No terminaban los estertores de la ruptura entre el multimillonario Elon Musk, quien acusó a Donald Trump, pues prácticamente de fracasar en su política arancelaria y en su política presupuestaria, cuando al día siguiente, en 4 redadas irregulares que se observaron en Los Ángeles, se detienen por lo menos a 45 personas de origen mexicanos y otros de origen de varios países latinoamericanos. En estas redadas que han estado realizando agentes del ICE, de los agentes de la inmigración, no aduanales, sino de la inmigración norteamericana. Y bueno, esto generó una reacción social muy fuerte, una protesta en las calles de Los Ángeles, una protesta que continuó al día siguiente, sábado 7 de junio, que es el día en que Donald Trump da la orden de enviar a 2,000 elementos de la Guardia Nacional. Al día siguiente, el jefe del Pentágono anuncia el envío de 700 elementos de los marines, es decir, fuerzas federales que están preparadas o capacitadas o entrenadas para combatir enemigos extranjeros, para combatir a otros ejércitos, y no a personas que están en las calles manifestándose de manera pacífica, reclamando los derechos de los migrantes y de los ciudadanos, los derechos a estar en una estancia libre sin que sean encarcelados y en todo caso resolver su situación de documentos. Pero Trump lo que ha hecho en estos días es convertir el tema de la persecución de los migrantes en una especie de adoctrinamiento mediático, político, no solamente para salir del bache político en el que se encontraba, de la crisis política en la que se encuentra, sino también pues, para amedrentar a el gobernador de California, a la alcaldesa de Los Ángeles y para amedrentar también pues, a las comunidades inmigrantes, en especial a las de origen mexicano. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, desde el fin de semana pasado, sobre todo desde Cholula, Puebla, hizo un llamado a las marchas pacíficas, hubo una condena explícita a la violencia, a esta violencia que nosotros hemos observado en las pantallas televisivas de manera muy espectacularizada, muy bien producida. Parecería eso, el estilo trumpiano de generar una percepción donde aparecen incluso jóvenes con la bandera mexicana sobre una patrulla incendiada. Pero el día de hoy, de este martes 10 de junio, el presidente norteamericano Donald Trump y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, en una breve conferencia de prensa, hicieron estas declaraciones
que ya tuvieron una respuesta por parte de la presidenta mexicana. Vamos a ver. ¿Creen que no la condeno? Condeno la violencia en Los Ángeles, pero también debo parar la violencia en Los Ángeles. Por eso hice lo que hice. Sería mejor que Christie hable de ello, pero pudo ser una tragedia increíble. No sé si estaríamos aquí ahorita, pero Christie, ¿podrías hablar de ello? En 2020 era gobernadora de un estado vecino a Tim Wallace y vi su ciudad incendiarse. El presidente y yo hemos hablado de esto en el pasado y no dejaremos que eso suceda en otra ciudad y otra comunidad donde un mal gobernador hizo malas decisiones. Claudia Sheinbaum salió e incentivó las protestas en Los Ángeles y la condeno por eso. Ella no debería estar invitando a la violencia en las protestas actuales. Las personas tienen permitido manifestarse pacíficamente, pero la violencia que estamos viendo no es aceptable y no debe suceder en los Estados Unidos, y menos con un presidente que ve por el ciudadano común. No pasó ni una hora de estas declaraciones y la presidenta Claudia Sheinbaum ya hizo una respuesta calificando de falsa, aquí lo estamos viendo, de falsa la declaración de Kristi Noem, donde ella recuerda lo que dijo el día de ayer, lunes 9 de junio, donde claramente condenó las manifestaciones violentas y también reitera nuestra posición es y seguirá siendo la defensa de las y los mexicanos honestos, trabajadores que ayudan a la economía de los Estados Unidos y a sus familias en México. Estoy segura que el diálogo y el respeto son la mejor vía de entendimiento entre nuestros pueblos y nuestras naciones y que este malentendido se aclarará. En fin, hasta estos momentos este es el escenario. Jesús Ramírez Cuevas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas También noches. Azul ¿Qué tal? Alzaga, muchas gracias. Claudia Martínez, muchas gracias. Emerson Segura, muchas gracias. ¿Quién quiere empezar? ¿Jesús? Bueno, creo que han sido días muy agitados mediáticamente. Todo el mundo ha estado inundado por las imágenes de Los Ángeles, sobre todo, pero también de Nueva York y de otros lugares, Sí. donde 6 ciudades, la donde han habido indignación por protestas. la forma en cómo se llevaban a cabo operativos que estaban justificados para perseguir a migrantes criminales, con antecedentes criminales. Sin embargo, la operación fue en un centro de trabajo o en 2 centros donde trabajan normalmente migrantes, algunos indocumentados. Es un centro textil de trabajo muy importante, Palacio de la Moda y el Home Depot. Entonces, eso fue lo que provocó la indignación primero de representantes sindicales. Recordemos que fue detenido casi inmediatamente junto con los migrantes un representante sindical, David Huerta, que ya fue liberado, pero que pasó pues varios días en prisión por demandar información del estado en que se encontraban los detenidos. Creo que de lo que se trató fue de una provocación, justo para detonar la indignación. Parecía algo calculado. Hay muchas lecturas sobre lo que está pasando allá, más allá de lo que puede considerarse como una provocación montada para justificar la política represiva de Donald Trump y, por un lado, crear una cortina de humo a la crisis que tenía o que tiene en el Congreso, en el Senado, para aprobar su presupuesto, que, por cierto, el presupuesto considera 185 mil millones de aumento al presupuesto del ICE. Nada más para dimensionar cuánto significa eso. millones de dólares. De dólares. Son, 185 mil millones de dólares, que son el equivalente casi al presupuesto militar de Inglaterra, Francia y Alemania. Para que veamos de la dimensión de lo que se está preparando internamente como la militarización del ICE para combatir la migración. Ese es el pretexto. Es transformar a los agentes en combatientes. Claro, al mismo tiempo se está construyendo esta política del enemigo interno. Esta política del enemigo interno es la aplicación de las estrategias de seguridad nacional que Estados Unidos siguió en América Latina bajo la Operación Cóndor. Es decir, crear un enemigo interno en los países para justificar golpes militares, estados policíacos y la represión a la oposición. Que tal parece, como se está construyendo desde los medios de la derecha en Estados Unidos, es la justificación para prácticamente perseguir cualquier disidencia. Entonces, esto ya lo hemos visto en otros países, en otras épocas. Recordemos el incendio del Reichstag en Alemania. Así es. Que después ya se supo que fue producto de una maniobra ilegal de los nazis para culpar a la oposición y justificar el Estado policíaco y la dictadura en Alemania. Entonces,
hay antecedentes de que estas estrategias políticas que justifican la militarización llevan a la pérdida de derechos y de libertades. Entonces, por primera vez en Estados Unidos se está aplicando la doctrina de esta doctrina contrainsurgente en tierras estadounidenses. Esto es inédito y creo que por eso hay una reacción de los defensores de derechos humanos y aún de sectores empresariales y de sectores republicanos que están llamando a defender la Constitución. Incluso hay una movilización nacional que se está preparando para el próximo sábado, pacífica, para la defensa de la Constitución, de los derechos humanos y contra el Estado policíaco bajo el eslogan de no a los reyes o no kings. Pues no a los emperadores. No a los emperadores. Están viendo que se está entronizando una figura que rompe con la Constitución en Estados Unidos, que es Donald Trump, que ya por lo que vemos no le importa violar las leyes. Y que esta movilización es interesante porque más de 1.500 ciudades en Estados Unidos están convocadas y precisamente hasta un desplegado. ¿Cuántas ciudades? 1.500 movilizaciones están programadas en Estados Unidos el próximo sábado 14 de junio. Está promovida por defensores de derechos humanos, está promovida que sea pacífica, pero hay empresarios interesantes como Christina Walton, que es una de las dueñas herederas de Walmart, que hoy saca un desplegado en la prensa estadounidense llamando a la movilización y justo termina además con un eslogan muy interesante. Dice, nuestro gobierno es por el pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Parece una frase que le podríamos haber escuchado a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pero lo hace una empresaria estadounidense para convocar a la defensa de los derechos civiles. Emerson, desde TV Migrante ustedes han estado llevando este seguimiento. ¿Qué observas? Hay por lo menos 6, 7 ciudades donde también, fuera de California, donde también se han generado estas protestas, ¿no? Sí, hay que señalar que esta puesta en escena, si lo podemos llamar así también, sí, trumpista, no sucede, digamos que en un estado republicano, dígase Texas, gobernado por Greg Abbott, o Florida, con Ron DeSantis. En estas dos entidades, digamos que se preveía, justamente por esta coordinación republicana e ideológica, entre el nivel local y el nivel federal, ¿no? Hay que recordar cuando Greg Abbott entraba, digamos, en conflicto con la administración Biden por el uso de las boyas en la frontera, es decir, ¿a quién le correspondía justamente poner ese tipo de medidas, al gobierno federal o al local? Y entraron justamente en un choque, ¿no? Pero frente a este nuevo alineamiento republicano, digamos que también pues ya de corte fascista, pues realmente ya no habría que, digamos, entrar en confrontación con los estados republicanos, sino que estos 4 días de movilizaciones y redadas se dan en el corazón migrante de los Estados Unidos, en Los Ángeles, ¿no? Donde apenas menos a finales del año pasado, justamente el Congreso local de Los Ángeles aprobó una legislación justamente para darle fortaleza legal a la figura de ciudad santuario, ¿no? Hay que recordar que en Estados Unidos más de 500 jurisdicciones son, digamos, que tienen la condición de santuario. ¿500? Poco más de 500, ¿no? Sumando tanto ciudades como estados, ¿no? Por eso, digamos que pueden tener esta condición de ciudad santuario. ¿Y qué significaría esto, no? ¿Qué es una ciudad santuario, para explicarle a la justamente, digamos que una condición de ciudad santuario es la capacidad que tienen estos gobiernos locales de proteger a las comunidades migrantes frente a políticas federales. Es decir, los policías locales, por ejemplo, no cooperan, no le interrogan a las personas indocumentadas sobre su estatus legal si solamente es una multa de tránsito, tampoco destinan dinero para la persecución de migrantes, solo ejecutan, digamos que una detención de un migrante indocumentado con una orden judicial, ¿no? O sea, estamos hablando de la comparación a nivel local, o sea, no hay como redadas federal, ¿no? Exacto, ¿no? No y se por pueden eso haber veíamos previo a esto que muchas redadas estaban sucediendo en Florida, en Miami, en Texas, donde pues las autoridades locales estaban cooperando con el ICE, ¿no? Y que se haya hecho en el corazón de migrante, ¿no? En Los Ángeles, pues es un atentado en contra de esta noción de las ciudades santuario y de protección a los Estados Unidos. Y creo que es muy importante porque
digamos que esta situación conjuga muchos elementos, ¿no? Mencionabas al inicio pues esta confrontación con Elon Musk en el marco del paquete de la reforma fiscal y del presupuesto en el Senado de los Estados Unidos. Bueno, parece ser, digamos que como otro ingrediente, no solo el ideológico, racista y xenófobo que ya conocíamos de Donald Trump y de Kristi Noem, sino vemos el componente de que parecería que había una urgencia de la administración trumpista de hacer una manifestación de la actuación del Estado, cosa que es con lo que no puede usar Elon Musk, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, yo soy el presidente, yo tengo esas atribuciones, Una yo soy el demostración de Estado. fuerza. Exacto, ¿no? Y creo que quien tiene esa capacidad, desde luego, pues es la administración pública y es mediante el uso de la fuerza pública, ¿no? Entonces creo que Trump quiere mandar ese mensaje a nivel local en un momento de crisis por los señalamientos tanto del presupuesto como de Elon Musk. Y un poco en lo que señalaba Jesús del enemigo interno, creo que es muy importante porque por un lado, Trump ya había invocado en diversos momentos esta ley de extranjeros enemigos, ¿no? O sea, justamente para justificar sus políticas de persecución en contra de los migrantes. Esto no había sucedido desde el 1965 en California, el uso de la Guardia Nacional como un instrumento, o sea, convocado por el gobierno federal exclusivamente, sino de manera compartida. Y en ese sentido, el enemigo interno, por un lado, es pues la izquierda radical, antes, digas, en la Operación Cóndor, el comunismo, ¿no? Sí. Y por otro lado, por los migrantes invasores, ¿no? O sea, son esos dos elementos que conviven en la narrativa trumpista, donde pues vemos hoy también al secretario de Defensa, Pete Hegseth, señalando que ICE tiene jurisdicción para hacer esos operativos en cualquier ciudad o estado, no importando si es santuario o no. Él mismo dijo que hay, no sé de dónde sacó la cifra, que 21 hay millones. 21 millones de extranjeros ilegales. Sí, que entraron en que los dejó pasar la administración de Biden. De O sea, en el Biden, periodo de 21 Biden. millones. ¿De dónde sacan estas? Es que además el delirio trumpiano puede llevar todo a la exacerbación. Claudia. Sí, sin duda. Esto es parte de este fenómeno del autoritarismo y es bastante coincidente que solamente el divorcio entre Elon Musk y Donald Trump duró día y medio en los medios de comunicación, porque entonces empezó esta reverberancia con el tema de Los Ángeles. Es muy coincidente. Y Elon Musk dobló las manos, o sea, está sí, dobló las apoyando. manos, ya está como retuitando algunas cosas, etcétera. Yo creo que eventualmente hubo ahí algún tipo de pues acuerdo de decir a ninguno de los dos nos conviene echarnos abajo todo lo que sabemos, ¿no? Entonces, importantísimo el tema de que los archivos presuntos en donde aparecería Donald Trump, de los archivos de Jeffrey Epstein, de eso ya no se habló más hasta este momento porque todo el foco se centralizó en Los Ángeles. Tampoco se está hablando precisamente de todo el debate que continúa en el Congreso, en el Senado de Estados Unidos, en donde cada vez más republicanos se oponen diciendo que es una cuestión que va en contra de la nación endeudar con 2.4 billones de dólares a Estados Unidos, a las siguientes generaciones que lo estarían pagando en los siguientes 10 años este presupuesto. Los mismos republicanos están en contra diciendo, sí, tenemos la labor de apoyar al presidente, pero antes de eso tenemos la labor de apoyar a nuestros esposos, esposas, a nuestros hijos y a nuestros nietos que van a terminar pagando esto que nosotros vamos a estar aprobando. Entonces, hay muchísimos hilos abiertos, muchísimos frentes abiertos dentro de la administración de Donald Trump, que está yo creo que en uno de los momentos más oscuros de su administración, sin el apoyo popular, con una baja histórica de popularidad en los que ni siquiera van 5 meses de la administración del presidente Donald Trump y ya ha tenido una baja considerable, un presupuesto que solamente pasó por un voto en la Cámara de Representantes, que eso básicamente es nada, fue una negociación pues a las afueras del Pleno, en donde finalmente permitió que se llegara al Senado. Tenemos estas cuestiones en las calles y tenemos también pues este foco rojo que se está prendiendo con Elon Musk diciendo pues que en cualquier momento si hay algo que no le parezca dentro de la administración de Donald Trump, otra vez va a volver a sacar cosas. Entonces, pues es una medida bastante sagaz y muy al estilo de Donald Trump de enfocar estas cuestiones precisamente a Los Ángeles cuando recordemos, no había una cuestión en donde fuera una situación desbordada de violencia en Los Ángeles que ameritara que se enviara ni a la Guardia Nacional ni a los Marines. El Código Federal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos es bastante claro y dice que solamente por
3 cuestiones en particulares se puede enviar a la Guardia Nacional y a los Marines. Cuando hay una amenaza de una insurrección, una revolución, cuando existan ataques desde el exterior y también cuando las fuerzas locales, estatales no puedan hacerse cargo de la situación. Y en ningún momento la situación se estaba desbordando. Vimos protestas el viernes, vimos protestas el sábado, vimos protestas el domingo que de ninguna manera podrían haber sido rebasadas por un cuerpo de seguridad estatal. Hablamos del estado de California, que es uno de los estados más populares en cuanto a población, tiene mayor cantidad también de los delegados que dan precisamente a las votaciones que eligen a los presidentes, y tenemos un estado, por supuesto, con un gran potencial económico. Sería la 4ª potencia mundial si fuera un país. Entonces, no en vano está precisamente dándose ese foco en Los Ángeles, y no se puede creer de ninguna manera que se haya justificado que el gobierno de Gavin Newsom no haya tenido el control de estas protestas que ameritara mandar a los cuerpos de seguridad. Entonces, evidentemente es una jugada que marca todo este tema del autoritarismo de Donald Trump, de irse por la libre para mandar a la Guardia Nacional, de también instruir, por supuesto, a Pete Hegseth, al secretario de Defensa, para que mande a los 700 Marines y otros 2,000 más elementos de la Guardia Nacional para militarizar, para federalizar un Estado demócrata, abiertamente de apoyo. ¿4,700 elementos? Así es, abiertamente de apoyo a los migrantes, y que por supuesto que si sería la 4ª potencia si fuera un país, evidentemente es gracias a todo el esfuerzo y a todo el trabajo que hacen los migrantes, muchos de ellos mexicanos. Azul, evidentemente Creo que quiere meter la administración y el consenso mediático de trumpiano a la presidenta Claudia Sheinbaum en el conflicto. Es decir, es evidente cómo promovieron, cómo distribuyeron las imágenes de estos jóvenes perfectamente coordinados como vándalos con banderas mexicanas, para eso, para crear una percepción. Y ahora pues lo que acaba de suceder con Kristi Noem. ¿Por qué crees que está sucediendo esto? creo que están intentando hacer una carambola de varias bandas. No, Sí. no sé si específicamente dirigido nada más contra la presidenta Claudia Sheinbaum, pero sí en medio de negociaciones bilaterales en donde México ha estado dando razones, digamos, muy puntuales y muy razonables sobre por qué no los aranceles, por qué no el aumento del impuesto a las remesas, por qué tendría que abordarse de otra manera la migración. Entonces cambiar el foco de atención para decir, ustedes son unos revoltosos, ¿no? Y tú estás colaborando con eso. Y frustrar el acuerdo integral migratorio. Claro, sí, que desde el principio no se ve que haya mucho interés de Estados Unidos por eso, Sí. en principio. O sea, yo lo que creo es que nuevamente, desafortunadamente, las poblaciones vulnerables, y en este caso más las migrantes, están viéndose atoradas en medio de una disputa económica y política dentro de Estados Unidos, en donde lo que está haciendo Donald Trump es echar mano de aquel relato que le supone mayor capital político, que es el antiinmigrante, ¿no? Sí. O sea, si uno ve encuestas, por ejemplo, de estos días, si bien ha habido una disminución de la popularidad de Donald Trump en Estados Unidos, sí hay un apoyo diferenciado, digamos, por temas. Entonces, en lo que se refiere al tema económico, Donald Trump ha venido en picada y hay mucha preocupación, de hecho, sobre el tema de este nuevo paquete fiscal, porque la gente justo no quiere que se endeude el país y tampoco quiere que quiten ciertos programas sociales como Medicare y otros que están ahí en juego, ¿no? Y el tema también creo que empieza a tomar terreno, es el de si hay o no hay una política fiscal gradualista o que le cobre a los que más tienen, porque Donald Trump justamente son a los que más tienen, Sí. a los que más quiere beneficiar. Eso también forma parte del debate adentro de Estados Unidos, sobre todo en las clases evidentemente medias y bajas. Entonces, digamos que por todo esto, a nivel económico,
las encuestas han venido refiriendo que ha bajado cada vez más su popularidad. Evidentemente también esto aunado con toda la política arancelaria, y ahí está el tema de Walmart, ¿no? Muchas empresas, ahí no solo la clase media y clase baja, sino también están diciendo qué nos estás haciendo, ¿no? Claro. Y sin embargo, en la parte de la política migratoria, ahí se sigue registrando una alta popularidad de Donald Trump. Entonces, lo que está haciendo él es capitalizar eso con una visión además muy perversa, porque además los demócratas que habían venido pues, jugando un papel muy lamentable en cuanto a la posibilidad de ofrecer una alternativa, en este momento sí podrían empezar a hacerlo, particularmente un personaje como Newsom en California. Newsom, que tiene efectivamente uno de los estados con mejor situación social, económica. Y con mayores votos en los colegios electorales. Con mayores votos, claro, pero digamos que también tiene un contraste de proyecto político y económico frente a lo que Donald Trump está planteando. Entonces, si este personaje crece, por eso también creo que no es casualidad que se dé en Los Ángeles, que se dé en California, no solamente por el alto contenido poblacional de migrantes, sino también porque ahí está un blanco que podría ser una amenaza política para Donald Trump. Entonces creo que es utilizar el tema antiinmigrante y a la población migrante en Estados Unidos, sacrificarla en aras de poderse posicionar frente a un adversario político y también poder posicionar mejor sus cartas frente a negociaciones con México. Y decía yo que perversamente, porque todo este episodio de las quemas de los coches con la bandera mexicana, etcétera, pues lo que intenta hacer es exacerbar el racismo dentro de ciudades que históricamente y en todo este debate pues se han posicionado del lado de la política de ciudad de santuario, ¿no? Así es. En favor de los Estás migrantes. hablando de la ciudad más grande de habla hispana después de la Ciudad de México. Así es. Un 34% de la población es de origen Mexicano. mexicano. Bueno, y hispano, pues, De la hispano mitad, más, la mitad, pero de 47%. origen mexicano eso es el 34%. Entonces estás hablando de la capital de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Exactamente. Y pues se trata de una estrategia política, mediática. Recordemos que siempre las crisis políticas de Estados Unidos las zanjan con guerras. Pues ahora es una guerra interna Exacto. y una amenaza de agresión hacia afuera. Entonces creo que es importante recordar también dos cosas. Uno, Donald Trump ya había dicho en octubre que Estados Unidos tenía un enemigo externo, que era el extranjero, pero que tenía un enemigo interno que era más peligroso que incluso que China y que Rusia. Sí, lo y dijo que en su otros toma de países. protesta. Entonces, eso habla de cuál es su verdadero credo. O sea, va a generar una situación, empezó con AP, proscribiendo lo de la sala de prensa de la Casa Blanca, ha ido increciendo contra figuras de la oposición, digamos, de la opinión pública, de medios de comunicación, New York Times, etcétera, y CNN. ahora está escalando a nivel de proscripción casi racial. Y creo que eso es muy peligroso en pues, cómo lo están manejando mediáticamente. Recordemos también que, por otro lado, siempre estas estrategias van acompañadas no solo de estrategias de guerra sucia, de noticias falsas, de crear una narrativa favorable a estas medidas autoritarias, sino también se han financiado provocadores. Está Exacto. documentado, por ejemplo, que desde Estados Unidos han financiado las caravanas migrantes para promover una reacción en la opinión pública favorable a las políticas antimigrantes. De tal manera que ahora que vemos estos, en medio de la indignación real, del dolor real que tiene la comunidad porque están agrediendo a familias trabajadoras, no a criminales, están aprovechando con pues, la infiltración de personajes que lo que están haciendo Así es. hacer énfasis en la violencia, no en la protesta. De tal manera que le están regalando el ecosistema mediático estadounidense y de Fox News y de toda la parte de la ultraderecha, pues imágenes que les permiten acendrar su discurso a favor del racismo y contra la migración. Entonces, si eso lo combinamos con ese presupuesto que es mayor de 3 países, un presupuesto militar, Alais, pues está pensando en Que un no está control seguro policiaco que se del apruebe, ¿eh? país. Así es. Vamos a un corte. No nos dejen, regresamos a Debate Público.
Regresamos a debate público. En la última parte del bloque anterior, Jesús Ramírez nos recordó cómo hay pruebas o hay por lo menos evidencias de que las caravanas migrantes que ocurrieron en el periodo anterior de Donald Trump, en el primer gobierno, pues estaban financiadas desde Breitbart o desde los grupos que comandaba Steve Bannon, que por cierto, Steve Bannon ahorita está fuera de escena, ¿no? Nada más apareció para acusar precisamente a Elon Musk de extranjero ilegal, ¿no? Pues él sí se fue contra Elon Musk, pero ya no ha dicho nada. ¿Cómo observas tú, Emerson, este escenario? ¿Es claro que hay una infiltración o que es una provocación o qué está sucediendo? No, creo que sin duda sí hay elementos, o sea, digamos que en cuanto a cómo se ha comportado justo el ecosistema mediático estadounidense sobre esta, digamos, coreografía o escenografía, ¿no? Sobre, incluso recuerdan a la teatralidad, ¿no? De cuando decíamos Trump, le dispararon, ¿no? O sea, un poco que tenía estos elementos claro. Que son parte de la cámara estaba perfectamente exacto. puesta para que tú vieras cómo le rozó la bala en la oreja. O sea, como es parte de esta cultura política, o sea, en Estados Unidos donde la cultura del entretenimiento y la política se fusionan, ¿no? Sí. Vemos también algo de esos elementos y creo que solo un poco lo que señalaba Azul en cuanto al presupuesto, o sea, que se da también en este marco, tiene varios filos también, porque la pinza que yo creo une las movilizaciones y la represión en Los Ángeles con el paquete fiscal, no solamente es, como mencioné al inicio, esta urgencia de exhibir músculo político desde el estado de Trump, sino también hoy el speaker, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano, señalaba que en este presupuesto, en este paquete fiscal, iban a haber varios recortes de ayudas a seguridad social, de vivienda y de impuestos que se le iba a quitar, que eso está incorporado en el paquete fiscal, a la comunidad migrante. Y dice, bueno, es que estas redadas hay que expulsar a los migrantes y hay que quitarles esta ayuda. O sea, está tratando de justificar el posible fracaso de este paquete fiscal para decir, bueno, es que a estos migrantes son los que les están quitando la ayuda y los beneficios a los estadounidenses. Están responsabilizando a los migrantes de la disminución de los programas sociales. Entonces, ahí tiene esa lectura, creo que ese filo. Pero no ha tenido éxito esa estrategia, ¿o pues sí? Apenas hoy salieron los republicanos y creo que esa es una parte de este presupuesto dedicado, digamos que, a recortar los beneficios dedicados a la comunidad migrante para que solo los estadounidenses gocen de ellos, pero también hay otro que es destinado hacia el presupuesto a aumentar el muro fronterizo y bien a las agencias de ICE. A ver, pero aquí hay un punto que me gustaría que debatiéramos. También los trompianos están haciendo negocio. Eso es lo con que el asunto migratorio. O sea, apareció en Ventana al Mundo esta denuncia de que hay cárceles clandestinas que el gobierno federal les paga. Sí, o sea... Les paga por cada uno de los migrantes que tengan ahí detenidos, al estilo García Luna, ¿no? Les pagaba es 60. parte como pues de este esquema de los beneficios de todo este conflicto de interés y de los negocios oscuros de los que se beneficia Donald Trump. Recordemos que pues él sigue siendo un empresario, está también vendiendo ya muchos derechos de futuros libros, películas, etcétera, que podría hacer en su administración. También su esposa ya también vendió muchísimas exclusivas para cuando ya no sean presidentes, es decir, sigue siendo un negocio junto con Melania, junto con muchas acciones también que se están mezclando con todos los contratos que también se ha beneficiado Elon Musk precisamente de esta administración. Entonces es como parte precisamente de este mismo ganar dentro de las administraciones, lo mismo que pueda hacer de manera empresarial y de manera política. Y es pues obviamente un negocio, el negocio de la migración. ¿Cuánto le está pagando El Salvador, por ejemplo? No tengo en este momento como la cifra, ¿no? pero evidentemente es un contrato y precisamente muchos de ellos están yendo a esta prisión de El Salvador y es pues parte de este mismo espectáculo y dentro de esta misma retórica en contra del enemigo interno que se maneja por parte del gobierno de la administración de Donald Trump, que se está haciendo profundizando esta cuestión de la otredad que se está arraigando más en las raíces dentro de la administración
administración de Estados Unidos y que se está permeando también en la sociedad. Y algo muy interesante también es ver que dentro de estas protestas que se han dado en Los Ángeles, no son en general los migrantes, o sea, es decir, los que salieron a las calles no son migrantes indocumentados, porque evidentemente ellos están muertos de miedo, evitando ser deportados, sino que son más bien los hijos y los nietos, La ya segunda o tercera ciudadanos generación. Y estadounidenses. muchos estadounidenses. Y muchos Exacto, nacionales. ya Muchos ciudadanos estadounidenses que estadounidenses. no aceptan ese trato Sí. y que Ajá. saben la importancia que tienen empresarios, activistas, gente que tiene que ver con la comunidad, pero que son anglos, que son blancos, están protestando porque no aceptan que eso ocurra. Esto que Así han es. denunciado tanto del país de las libertades y del sueño americano se está viniendo abajo con todas estas medidas, porque está revelando que el gobierno está dispuesto a violar la Constitución y las leyes que protegen esas libertades sin importar el destino del pueblo. Entonces creo que eso es lo que está percibiendo un sector de la sociedad estadounidense, Así es. porque además el presupuesto, pues está atentando también contra las ayudas sociales a un buen porcentaje de la población. El Medicaid es. son 71 millones de estadounidenses que reciben ayudas y que con la aprobación tan solo del presupuesto va a implicar que en menos de un año 10 millones dejen de ser beneficiarios de este Medicaid. Y además los recortes son en materia educativa, en materia de salud, en materia de ayuda social y de vivienda. Y quiere trasladarle el costo a los gobiernos locales Sí. para que Sí. ellos atiendan esta... Sí, precisamente es parte de esto. O sea, todavía no se ha visto o no sé si no se haya dimensionado aún, pero si este paquete se aprueba, incluso habría todavía más manifestaciones en contra de los mismos ciudadanos estadounidenses y de los migrantes que estarían pues enterándose que ya no van a tener servicios de salud, como por ejemplo lo que dejó Barack Obama, que es el Obamacare, el recorte que decía Jesús en cuanto al Medicaid, también que no va a haber apoyo a las universidades, así es. sumado a que también se están recortando los fondos de universidades como Harvard por esta cuestión pues antisemita de que están apoyando las protestas en contra de Israel, es decir, una disminución tal cual de los derechos que per se tenía el ciudadano común, que votó por Donald Trump, que ahora paradójicamente pues le está explotando en la cara al ciudadano el voto con un recorte de los beneficios sociales que siempre habían tenido, indistintamente si era una administración republicana o era una O demócrata. administración demócrata. Y algo muy interesante ahorita que decía Jesús sobre el tema de que el mismo Donald Trump viola la Constitución, va a ser muy interesante el debate que se dé ahora que hizo Gavin Newsom la denuncia en contra de Donald Trump en la Corte Federal por abuso de poder por enviar a estas tropas de la Guardia Nacional y los Marines, porque el Código de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos es muy interpretativo. Dice que por diversas razones que ya mencioné en la participación anterior se puede permitir el envío de las Fuerzas Armadas por parte del gobierno federal sin consultar al gobernador, pero a su vez también le da el argumento al presidente de que si no es capaz el Estado de tener pues el control de las fuerzas, sí lo puede mandar. ¿Qué es lo que está diciendo Trump? Eso es lo que está diciendo Donald Trump, y ahora vemos que Gavin Newsom evidentemente va a decir que las fuerzas estaban sobre su potestad y que no había ahí ningún tema de un argumento, una confrontación. Entonces vamos a ver, pero mientras tanto, a mi punto de vista, le dio pues hasta como el favor de darle el foco político Claro. a Gavin Newsom, sabiendo que es un momento en el que Estados Unidos básicamente hay una oposición desdibujada. Así es. Se está posicionando eventualmente como un fuerte rival político. Pero aquí hay algo que lo transmitió Punto de Referencia ayer. Lo vamos a ver ahorita. We have laws. We have to go by the laws. We can't move in the National Guard. I can call insurrection, but there's no reason to ever do that, even in a Portland case. We can't call in the National Guard unless we're requested by a governor. ¿Qué pasó para que Donald Trump cambiara de opinión en 2020? En una entrevista dice Donald Trump que él no puede enviar las tropas federales, la Guardia Nacional a Pensilvania para frenar las protestas por el asesinato de George Floyd, y ahora sí. Ahora parece que sí lo puede hacer. Ese es justo el debate que trae con California. ¿Es una vuelta de tuerca? ¿Cómo ven ustedes? ¿Es una vuelta de También tuerca a hay la un cálculo Constitución? electoral, ¿no? Trump También hay un es un- cálculo electoral. claro. O sea, hacerlo en Claro. 2020, en vísperas de una De posible su elección, reelección, claro. pues, tiene un costo. Ahora ya fue reelegido, entonces ya no paga ese costo. Y creo que lo que sucede es que ahora esto que parece solo una cortina de humo mediática, en realidad se está convirtiendo en una realidad. Entonces, no vamos solamente al bluff de un presidente que gobierna con tweets y crea cortinas de humo
poder avanzar en sus proyectos, sino en realidad estamos viendo el avance de una derecha que ya no le importa, ahora sí que ni la democracia, ni la libertad, ni la Constitución, y que lo que le importa más es convencer a sus seguidores de que lo que están haciendo es salvar a la patria y que pues, del enemigo interno y externo, Así de es. China y de los migrantes mexicanos. Entonces, creo que sí estamos en una situación en la que si esto, digamos, arraiga, pues la situación puede, digamos, desembocar en una crisis mucho más fuerte al interior de Estados Unidos, pero también en una crisis que puede afectar a toda América Latina y en particular a México. Sí, Azul. Sí, y a las poblaciones originarias de países de América Latina que viven en Estados Unidos. Sí creo que, digamos, el bluff o el alcance que tenía ese bluff en 2020 era mucho más limitado, aunque ya se veía claramente este desprecio por la ley y por la constitucionalidad. Digo, es muy significativo que ahora esté hablando de insurrección y todo esto cuando en 2020 se dio esta situación en la toma del Capitolio con una serie de personas a las que ahora ha santificado, los pone como Con una serie de perseguidos personajes que atacaron políticos el y ahora son Capitolio héroes, con ¿no? banderas, con Exacto. banderas confederadas, es decir, Exacto. repiten muy bien su guión escenográfico. Entonces, bueno, también por eso no debería de llamarnos la atención las contradicciones ni en el discurso ni en las acciones de Donald Trump, porque siempre estamos hablando de dobles raseros en función de los cálculos políticos del momento, ¿no? Es que lo que a mí me impresiona, perdón que lo insista, ¿qué está sucediendo con el sistema político norteamericano? Se está destruyendo, o sea, está en una especie de entropía, porque este tipo de acciones de Trump, Está una crisis muy severa. que le costaron la presidencia a Nixon, que le costaron incluso pues, el cargo a muchos legisladores, o muchos gobernadores, o muchos políticos, parecería que no le está costando nada, parecería, ¿no? Es decir, algo está sucediendo también en el entorno mediático norteamericano, que el dominio del discurso trumpiano es casi absoluto, hasta en el New York Times, hasta en estas grandes vestales de la libertad de expresión. Claro. Lo que estamos viviendo es una derrota cultural, ¿no? Que lo que está ocurriendo es que finalmente son los medios extranjeros o externos, o incluso algunos medios mexicanos, no todos. Me sorprendió también, por ejemplo, yo lo tengo que plantear aquí, la reacción de Televisa. Televisa Univisión, en estos episodios, ha reaccionado de una manera muy distinta a lo que había hecho antes. Ahora, Pues es que es su audiencia. exactamente, Si no están responden en la su defensa. audiencia. En la defensa con el riesgo también de que haya una sanción para Univisión, ¿no? Es decir, Bueno, pero primero pasaron spots de Noem, ¿no? También. claro, la contradicción. O sea, Una un cosa poco es una también cosa. la vuelta de tuerca de, creo que... Y el mismo Jorge Ramos, a partir de esta Sí. coyuntura, Sí, anuncia sí. su Sí, creo que está en regreso, las dice, calles estos ya, momentos son para regresar, independientemente. ¿no? Se graba en el aeropuerto, luego se graba, ayer veíamos sus videos en redes sociales, enfrente de de la Guardia Nacional. Tú te llamas Óscar González, ¿no? Sí, dímelo, ¿no? No te dejan hablar, claro, ¿no? Son un poco también en el tono, pues, muy de la televisión estadounidense, del espectáculo, de que vean cómo estoy con el guardia, con los agentes federales. Y creo que sí, o sea, sí hay, creo que cierta reacción, pero yo percibo que también el castigo en cuanto a la base popular de Trump no va a venir, digamos que no va a ser inmediata, no va a venir desde los medios de comunicación, sino va a ser a partir del deterioro económico de los Estados Exacto. Unidos. Es decir, en medida que Trump se vea como un traidor a la clase trabajadora que votó por él, es en ese momento donde yo creo que se va a empezar a replegar el apoyo y que no va a ser inmediato, porque en los medios de comunicación en Estados Unidos o aquí en México nos puede indignar lo que está sucediendo. De eso a que tenga efectos en la sociedad estadounidense, no estoy tan seguro. Entonces, también por eso el elemento... Es que yo lo estoy leyendo al revés. Es decir, yo estoy leyendo que justamente el efecto económico está siendo brutal. O sea, Trump no va a avanzar. No hay manera de que avance. O sea, no hay pie ni cabeza.
Entonces les está dando estas píldoras, estas dosis del fentanilo mediático norteamericano Sí. a esa base, pues para distraerla o para, es decir, Para que le echen la culpa de todos sus dolores y todos sus sufrimientos a los migrantes. a los mexicanos, a los Por morenos. eso pagamos por el huevo, por el pollo, por todo lo que le estaba preocupando, por la Pero eso inflación. tiene un límite, ¿no? Esa O es mi sea, pregunta. ¿Tiene un límite realmente? Es decir, ¿hasta dónde soporta ya el Tiene un límite en tanto que pueblo exista o mexicano? no exista una alternativa frente a eso, digamos, porque lo que hemos visto en otros países, como Argentina, por ejemplo, es Sí. que frente a un horizonte donde no hay para dónde hacerse, entonces nos agarramos del libertarianismo para decir, pues vamos a probar, es otra alternativa, y vemos cómo les está yendo, ¿no? En lugares donde está tan desgastada la oferta política, pues eso pasa. Lo que creo, hay que ver varias cosas, digamos, yo sí creo que es muy pronto para decirlo, pero hay que ver si se aprueba ese paquete fiscal y los efectos que va a tener, el alcance que va a tener, y hay que ver de qué manera también el Partido Demócrata, porque tampoco es que crea que vaya a surgir ningún otro, responde frente a eso, y eso se va a ver desde los estados, me parece, más que desde el Congreso en este momento. Y vuelvo al tema de California y de este gobernador, creo que ahí hay un punto de preocupación para justamente el trumpismo, porque además en California se aplican políticas que son de abierto contraste con lo que está impulsando Donald Trump y con resultados que también pueden ser de contraste. Bueno, en Entonces, California se en función de respetan eso, los matrimonios del Sí. mismo sexo. Hay una legislación avanzada en materia de marihuana, de consumo de ciertas drogas recreativas. No sé si han llegado hasta allá, pero ahí se respeta el tema de las personas trans. Sí, pero también de regulación frente a avances tecnológicos, también de regulación fiscal, que es más gradualista que lo que intenta Sí. Trump, también de programas sociales y de este tipo de beneficios que están justamente queriendo recortar a nivel federal. Entonces, creo que si se empiezan a dar estos contrastes con sus efectos, pues también va a haber una reacción por parte de la población. Y también creo que, perdón, o sea, que también las movilizaciones sociales que estamos viendo y que seguramente veremos en los próximos días, creo que también el mensaje importante es que no hay un líder político o los partidos que estén vehiculizando, en este caso el demócrata, este descontento. O sea, la crisis también del Partido Demócrata en los Estados Unidos viene de muchos años y también tiene que ver con el tema migrante. ¿Por qué? Porque el Partido Demócrata Traicionó. asumió una postura conservadora en los últimos Claro. 30 años, donde Exacto. asumió que esa era la mejor estrategia para no perder votos, perdió ese Ayer Kamala electorado. Harris saca un comunicado indignada, pero nadie la apoya después No, de y lo la que pregunta es hizo. ¿dónde está Joe Biden o Barack Obama? ¿no? Obama ¿No? o Clinton. No, o sea, Pero como justo- expresidentes también con esta Pero autoridad. justo creo que ¿no? frente a lo extremo que está alcanzando la administración de Trump, los demócratas en este momento tienen la posibilidad, la oportunidad y ojalá Pues la ojalá vean, tengan la valentía, de porque el único que reivindicarse. está hablando fuerte, aparte de Newsom. Newsom, es Bernie Sanders. Sí. Y la El resto de alcaldesa, la la alcaldesa de Y Los bueno, la Ángeles alcaldesa, es- evidentemente, porque es su territorio y es su población en la que representa. Sí. Pero fuera de eso, las grandes figuras demócratas, pues están mascullando. O sea, sí es velado su crítica, pero eso es muy grave porque Ese es el alguien, tema. Pero en la alguien tiene que medida- defender el Estado de En la Derecho medida en y que, la o sea, no Constitución. es nada más el tema migrante, pero el tema migrante va a entrar dentro de todo un paquete porque también lo que están defendiendo es la soberanía y el mantenimiento de un sistema político que la gente valora mucho en Estados Unidos, que es el federal, ¿no? O sea, que Claro. no me estés invadiendo. En la medida en que tengan que entrarle a defender eso, pues también, digamos, lo otro entra dentro de ese mismo paquete. Entonces, creo que están las condiciones dadas, por lo menos, para que exista un papel distinto al que ha venido teniendo o que tuvo electoralmente y antes de las elecciones el Partido Demócrata. sí es una Pero la Pero es que diferencia, ahora- la diferencia son los medios, porque Sí. ahora hay redes sociales. Sí. Y estamos viendo cómo dos calles, la avenida 101, bueno, la autopista 101 y los centros de detención parecen todo Estados Unidos o todo Los Ángeles, cuando son unas cuantas es. calles Así que es. tienen esta situación de tensión entre las fuerzas de seguridad y la gente que está protestando y lo pintan como si estuviera incendiándose todo Los Ángeles.
Entonces, esa construcción mediática a la cual están apoyando los medios, digamos, de la ultraderecha, con noticias falsas, inventando cosas, personajes, asociando Hamas con los migrantes mexicanos. Hoy lo sacaron. No, por eso, están en esta criminalización y buscando la figura de terrorismo. Oímos a un senador republicano decir que como la presidenta de México está convocando a la movilización y como se está demostrando que detrás de todo lo que está pasando en México está el crimen organizado, ya se puede justificar una invasión. Entonces, ese es el peligro de que tiran líneas hacia adelante en contra de las libertades, en contra del Estado de Derecho, pero también de la legislación internacional y que pues pone en riesgo a todos, no solo los estadounidenses, sino también los demás países. Ya lo decía el clásico, que cuando una guerra está en puerta, lo primero que muere es la verdad. Y lo estamos viendo. Hoy ya no importa si lo que se está viendo es real o no, porque incluso hay videos falsos, hay atribuciones falsas para dar esta sensación de crisis y de caos. Y de violencia. Que justifique a la intervención de la Guardia Nacional. Imparable, así es. ¿Querías comentar algo? Sí, la presidenta Claudia Sheinbaum obviamente pone sobre la mesa esta necesidad de que se haga una reforma migratoria integral, pero recordemos que, pues, bueno, en esta administración está más que básicamente, enterrada esa posibilidad que se haga dentro de la administración de Donald Trump. Y la esperanza serían los demócratas, pero realmente ahorita los demócratas están desdibujados y por supuesto que las cuestiones migratorias tienen pues bastantes entredichos en lo que se pudo haber hecho en el pasado. Ellos tuvieron la posibilidad de hacer en el 2008 la reforma migratoria cuando estaba el presidente Barack Obama en funciones, tenía la Cámara de Representantes y tenía el Senado de mayoría demócrata. Se hicieron negociaciones y no se aprobó, no se incentivó precisamente por temas de la economía nacional. Después, cuando otra vez en el 2012 llegó el presidente, se religió el presidente Obama, tampoco fue un tema que fuera una cuestión que les interesara mucho a los demócratas en Estados Unidos y menos a los republicanos, precisamente y coincidentemente con un vicepresidente que era Joe Biden en ese momento, que era el vicepresidente. Entonces, no es un tema que se haya impulsado ni que se vaya a impulsar, sino se hizo en esa etapa, digamos, dorada de un partido que podría haber sido más proclive a que se diera pero ya una negociación. En este momento, pues obviamente tampoco. Que va a ser otro partido. Otro partido. Lo cual, a esas alturas ya nadie habla de eso. El 80% de los representantes. Pero también puede suceder que se fragmente el trumpismo. Sí, no, ya es se decir, está fragmentando. que el tema no sea, por todo esto, ¿no? De la crisis del Partido Demócrata, de la falta de figuras, de la imposibilidad de Newsom de poder salir a nivel nacional de esa cárcel que le está metiendo Trump, o sea, lo está volviendo líder de su propia Gaza, o sea, está volviendo a Los Ángeles en una franja de Gaza al estilo trumpiano, pero lo que sí puede pasar, y en eso creo que ellos ya también midieron el peligro, es la fractura del trumpismo, ¿no? La fractura interna del país, porque si tú exacerbas las condiciones en un país dividido, donde no tiene la mayoría, y donde hay un gran cuestionamiento y tú exacerbas el enfrentamiento, la polarización, pues puedes colocar al país en una situación de confrontación nacional que es peligrosísima para todos, ¿no? Entonces yo creo que ahí es bien importante. Población armada. Pues sí, todos están armados, bueno, ahí las armas son legales, ¿no? Entonces, así es. Hay más de 250 millones de armas. Entonces, 250 está complicado. Yo lo que creo es que hay un tema que sí es interesante, que no hemos tocado, y que tiene que ver el uso de la violencia como forma de desactivar las protestas sociales. Lo hemos vivido en los últimos 20 años. El movimiento altermundista, los movimientos que han cuestionado al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, los planes de ajuste, de austeridad, que hoy están imponiendo en Estados Unidos. Primero los impusieron en el mundo, y ahora les toca a los Estados Unidos aplicárselo a sí mismo. Pero aquí lo peligroso es que frente a las protestas en Europa, en Canadá, en otros países, se ha documentado cómo el bloque negro, este sector radicalizado, está infiltrado por la policía para exacerbar la confrontación y justificar la represión. Claro. Y de esa manera, pues apagar cualquier legitimidad de protesta y, bueno, pues justificar el estado policíaco. Eso lo hemos vivido en muchos momentos y ese es el peligro también que en Estados Unidos se ve ahora con esta lógica
de exacerbar mediáticamente, de inventar un escenario, un enemigo interno y pues mandar a la Guardia Nacional y a los Marines afuera. Así es. Pues se nos fue el tiempo. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos ustedes. Vamos a seguir muy pendientes de estos sucesos en los medios públicos, en los noticieros y en los espacios informativos también radiofónicos y de redes sociales. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima emisión de Debate Público.